Con este tercer panel en el marco de este 12º Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. Aquí están nuestros disertantes. El panel se ha organizado bajo el título Perspectivas de la Logística Regional. El presentador es Carlos Yaskeliov, del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional de Rosario. Y los disertantes son Guillermo Guade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; Julio Calzada, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario; y Roberto Murchison, CEO del Grupo Murchison, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. A todos, bienvenidos. Le damos la palabra al presentador, Carlos Yaskeliov. Gracias. Bueno, vamos a darle continuidad a este encuentro con los temas relativos a la perspectiva de la logística regional. Hemos visto a través de las charlas que nos han brindado hasta ahora que el desempeño de la logística tiene un impacto directo en la competitividad de los países, permitiendo integrar mercados nacionales e internacionales y explotar ventajas comparativas locales y economía de escala. Pero al analizar ahora a continuación las perspectivas de la economía regional, veremos que el desarrollo del comercio nacional e internacional tiene una fuerte dependencia de las condiciones de la infraestructura disponible. Anteriormente, Roberto Sánchez puso una insistencia en este tema de la dependencia de la infraestructura para el éxito de lograr objetivos de desarrollo económico y comercial. Nosotros desde el Instituto de Desarrollo Regional, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario, desde el año 2013 venimos desarrollando un programa de infraestructura regional para la integración que reúne actividades de estudio, de análisis, de enseñanza y de difusión de esta problemática. Y realmente creemos que en la formación de recursos humanos reside una de las claves para lograr ese éxito que todos anhelamos para lograr ese desarrollo económico. Bueno, en relación al tema que nos ocupa hoy, se encuentra, por supuesto, en primer lugar, la infraestructura de transporte existente y la deseada, pero también se agregan problemas de comunicaciones, de tecnología, de energía, y a todos los temas de infraestructura tendríamos que incorporar también lo referente a normas y las regulaciones aplicables. Bueno, para conocer en mayor profundidad estas perspectivas de logística de la región, contamos hoy con 3 panelistas que reúnen entre ellos una larga experiencia en comercio exterior, ya sea como protagonista de las actividades portuarias, como en la gestión de normas y regulaciones y en la formación de recursos humanos. Bueno, para mantener la dinámica del encuentro hemos fijado un tiempo de 15 minutos para cada uno de los panelistas y en primer lugar vamos a escuchar al licenciado Julio Calzada. El licenciado Julio Calzada es director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, es un habitual protagonista de estos encuentros. Aparte de su actividad en la Bolsa de Comercio, ha desarrollado diversas tareas de consultoría, asistencia técnica, siendo autor de numerosos trabajos sobre el tema. Además, el licenciado y contador público nacional también, Calzada, tiene una permanente labor docente tanto en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura como en Ciencias Políticas y en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Rosario. Y creo que va a ser próximamente un doctor, se va a doctorar en Ciencias Económicas, creo así, Julio. Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario, un gusto poder estar aquí en esta jornada de transporte fluvial, donde
En este primer bloque lo que vamos a tratar de ver, nos hemos organizado de alguna manera con los dos disertantes, es de ver un poco todas las cuestiones relativas al transporte de cargas en Argentina y qué representa en realidad la hidrovía Paraná-Paraguay en materia de cargas. El objetivo central de esta presentación es poder dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de la hidrovía, cuál es su significación en materia de cargas y en volumen de operaciones, algo que por ahí en algunos momentos pasa desapercibido cuando uno no lo relaciona de alguna forma con el trabajo, con el total de las cargas que hay a nivel nacional. Este trabajo lo hemos hecho, quiero reconocerlo, con Alfredo Cecé, el economista de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Bolsa, y donde hemos hecho un relevamiento global de todos estos temas. Bueno, arrancamos. No es el mejor momento poder, lo que me toca a mí, poder darle cifras a ustedes después de algún vinito al mediodía. Pero bueno, vamos a tratar de ir rápidamente por una idea global de todo lo que tiene que ver con este tema de cargas y de datos. Lo que ustedes tienen aquí concretamente, empezamos a ver qué es Argentina en materia de transporte de cargas camioneras. Fíjense, ustedes lo que tienen ahí, un viejo trabajo de FETRA. Argentina transporta aproximadamente anualmente unos 410 millones de toneladas en total a través de distintos rubros, de los cuales el más importante, lo pueden ver allí, es granos, que se transportan anualmente cerca de 137 millones de toneladas. El 33% del transporte camionero en Argentina es precisamente el transporte de granos. Argentina tiene una red de casi 500.000 kilómetros, de los cuales 40.000 aproximadamente es red vial nacional primaria, la red secundaria provincial son 200.000 y otros 260.000 es la red terciaria. Concretamente, Argentina en el año está entre los 400 y los 410 millones de toneladas. Bueno, ¿cuánto transporta Argentina en ferrocarril? Bueno, estos son los últimos datos, año 2017, aproximadamente 19 millones de toneladas, de los cuales, si ustedes miran los rubros, el 60% de los productos que transporta el sistema ferroviario argentino son productos agroindustriales. Esto marca la relevancia que tiene el campo y la agroindustria a nivel nacional. El 60% de lo que transporta el sistema ferroviario es precisamente productos agroindustriales. Y un dato también para analizar, viene cayendo las cargas transportadas por ferrocarril. En el año 2007 estábamos cerca de 25 millones de toneladas. Ahora estamos prácticamente en 19. Para que tengamos una idea, en 1945 la red nacional era de 42.500 kilómetros y transportábamos 45 millones de toneladas de carga. Hoy estamos transportando 19 con una red que está en el orden de las 18.000 kilómetros. Viene cayendo no solamente las cargas transportadas, sino también que viene cayendo el indicador más relevante de alguna manera, que es el de toneladas kilómetros, donde se pondera las distancias medias con el transporte. También ese indicador viene cayendo en los últimos años. Bueno, esto ha motivado, pasamos de alguna manera el mensaje, la posición histórica de la Bolsa respecto del vencimiento de las concesiones ferroviarias y su apoyo al sistema del Open Access, del sistema de acceso abierto que la Bolsa está impulsando en los últimos tiempos, viendo principalmente la necesidad de bajar los costos de transporte en el norte y centralmente estos indicadores de caída en las cargas. Bueno, miramos ahora lo que es el transporte aéreo en Argentina. Estos son los datos del ORSNA, específicamente en el año 2016. El transporte total aéreo de cargas en Argentina fue de apenas 212.000 toneladas. Hay que tener en cuenta que el transporte aéreo, especialmente en materia internacional, que tiene cargas por 193.000 toneladas, el transporte aéreo lógicamente transporta bajos volúmenes en toneladas, pero transporta mercadería de alto valor agregado, de alto valor, con lo cual se justifica en un país como Argentina, que tiene una producción de granos tan importante, uno ve las diferencias, casi 80 millones de toneladas exportadas de granos, harinas y aceites, contra casi 200.000 toneladas, es por las características que tiene el sistema aéreo. Lo que ustedes tienen allí también son los principales aeropuertos de carga doméstica, de cargas internacionales y de correo. En el caso de cargas internacionales, Ezeiza capitaliza con casi 185.000 toneladas, es el aeropuerto más importante operado por Argentina, por Aeropuertos Argentina 2000. El segundo es Tucumán, principalmente con producción de arándanos y fruta. El tercero, Jorge Newbery. Córdoba está en 1.200 toneladas y Rosario en cerca de 290 toneladas.
Bueno, ¿qué transporta la hidrovía? Vimos ya ferrocarril, camión, aéreo. Miramos ahora los números de la hidrovía. Vamos a tomar el tramo que va desde Corumbá hasta el puerto de Santa Fe. Información oficial de hidrovía. El transporte aquí, Hidrovía Sociedad Anónima, informa que en el año 2015 fue de cerca de 21 millones de toneladas, donde hay, como todos sabemos, dos productos principales: granos, harinas, aceites derivados y mineral de hierro. El crecimiento en 5 años, desde el 2010 al 2015, las cargas aumentaron un 40%, lo que está demostrando el éxito de alguna manera de la hidrovía en este tramo, concretamente en materia de cargas. En total, en este trayecto, hay cerca de 13.000 viajes en el año 2015 hubo cerca de 13.000, cuando en el año 2010 era de casi 10.000, o sea, crece un 40% las cargas transportadas, concretamente en este sector, y crece un 30% la cantidad de viajes en ese sector. Bueno, miramos ahora la situación desde el Gran Rosario, el lugar donde nos encontramos, hacia el océano. Ahí tienen ustedes el total del año 2017, los despachos de granos, harinas y aceites, el principal negocio de la República Argentina. Argentina exporta 58.000 millones de dólares. Las exportaciones de granos, harinas y aceite ascienden a 25.000 millones de dólares. Aproximadamente el 43% de las exportaciones de Argentina son granos, harinas y aceite. Y fíjense que desde el Gran Rosario salen cerca de 68 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, Bahía Blanca 9, Quequén 6, Zárate 2, Ramallo 1. En total, cuando uno suma los puertos que están ubicados en este sector, tenemos que 72 millones de toneladas de granos, harinas y aceites han salido sobre un total de exportaciones argentinas de casi 87 millones de toneladas. Bueno, es impresionante también la cantidad de buques. Cuando uno mira las estadísticas, los informes de hidrovía, en este tramo concretamente se ve una operatoria de casi 4.400 buques en el año, de los cuales el 66% de todos esos buques son graneleros y tanqueros. El negocio principal de Argentina de granos, harinas y aceite es concretamente el que tracciona la mayor cantidad de buques en el tramo Gran Rosario-Océano. Y un dato que también es importante tener en cuenta: en el año 2016 el Gran Rosario despachó soja, harina de soja y aceite de soja por casi 40 millones de toneladas. En este año no hubo ningún nodo portuario en el mundo, una nota que sacamos en el informativo semanal, ningún nodo portuario en el mundo exportó más soja que Argentina, que el nodo portuario de Gran Rosario. Fíjense, Gran Rosario exporta cerca de 40 millones de toneladas en el 2016. Todos los puertos ubicados en el Golfo de México, en Estados Unidos, exportaron 38, los puertos ubicados sobre el nodo portuario de Santos, 19, y Paranaguá cerca de 13. El principal nodo portuario exportador de soja del mundo es precisamente Gran Rosario. Bueno, seguimos mirando la radiografía de las cargas en Argentina y vemos acá el movimiento de contenedores. Esta es la información del año 2016. Fíjense, el total de contenedores, el movimiento de contenedores en Argentina está en 1.700.000 TEUs, de los cuales el 80% son las terminales portuarias de Buenos Aires, 1.350.000. Zárate moviliza cerca de 124.000 contenedores, Rosario 57.000 y Ushuaia 61.000. Esto es el movimiento de contenedores que tiene Argentina a lo largo de un año. Bueno, si tomamos todas estas cifras y analizamos y vemos que tenemos casi 410 millones de toneladas en el año transportadas por camión, cerca de 21 millones de toneladas transportadas desde el puerto de Santa Fe hacia el norte, estamos considerando el tramo norte de la hidrovía Paraná-Paraguay. Si le sumamos el sistema ferroviario de cargas, que son 19 millones de toneladas, y el aéreo de cargas, estamos en una cifra anual de cargas en Argentina del orden de las 450 millones de toneladas. No hemos querido sumar los 72 millones de toneladas que bajan por la hidrovía de granos, harinas y aceites, porque estaríamos duplicando las cifras. El camión que llegó hasta el puerto lo contabilizamos, pero después ese grano sube al buque y de allí sale al exterior. Estaríamos duplicando la contabilización. Por eso no sumamos
sumamos la parte norte, pero no sumamos la parte sur. Concretamente en Argentina, el movimiento de cargas estaría en el orden de los 450 millones de toneladas. Bueno, y miremos la ubicación geográfica. Bueno, en toda Argentina, el movimiento de camiones, como dijimos antes, 410 millones. En toda Argentina, el movimiento por ferrocarril son 19 millones y el transporte aéreo 212.000. Pero si uno mira cuáles son las cargas que están localizadas sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, tenemos el tramo que va desde Corumbá hasta Puerto de Santa Fe, con información oficial de hidrovía, 21 millones de toneladas con cerca de 13.000 viajes, como vimos anteriormente. En el tramo que va desde el Gran Rosario hasta el océano, ahí tenemos 72 millones de toneladas de granos, harinas y aceite con casi 4.400 buques. En el puerto de Buenos Aires tenemos un movimiento de casi 1.300.000 contenedores y 102 cruceros que transportaron en el año 2016 cerca de 313.000 pasajeros. Y lo que ustedes tienen acá es todo el desarrollo del resto de los puertos argentinos, donde tiene una posición muy relevante el puerto de Bahía Blanca, 32.000 contenedores, 27 buques metaneros. Otro detalle importante, el puerto de Rosario, el puerto de Zárate y el de Escobar, que están ubicados en la hidrovía, el de Escobar recibe 41 buques metaneros, con esas cifras de cargas de GNL, de gas natural licuado. Esto que ustedes tienen acá es el resto de las cargas de los puertos argentinos. Una hidrovía que tiene casi en la parte de arriba hasta el Gran Rosario cerca de 105 terminales portuarias, con lo cual estamos casi en 130, 140 terminales portuarias desde Corumbá hasta el océano. Bueno, concretamente, cuando uno mira estas cifras y relaciona las cargas de la hidrovía con las cargas de la República Argentina, arriba las siguientes conclusiones. La hidrovía opera cargas por 102 millones de toneladas. Esto equivale al 23%, o sea, equivale a la cuarta parte de todo lo que se transporta en la República Argentina. No estamos diciendo de que es parte de esos 450, sino que decimos que esos 102 millones equivalen a la cuarta parte de todo el transporte de cargas de Argentina. La hidrovía Paraná-Paraguay, con un base abajo, moviliza el 82% de los despachos de exportación de granos, harinas y aceites de Argentina. El año pasado al Gran Rosario llegaron 1.700.000 toneladas de poroto de soja de importación temporaria y casi 4,5 millones de toneladas de granos, harinas y aceites paraguayos y bolivianos que llegaron acá, transbordaron y de allí salieron al exterior. Bueno, moviliza este tramo, el 82% son casi 72 millones de toneladas sobre 87. Si miramos el movimiento de cargas, el 90% del movimiento de cargas de Argentina se moviliza a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. 1.533.000 contenedores sobre unos 694, sumando Buenos Aires, Rosario y Zárate. Si miramos los buques que entran a Argentina con importaciones de GNL, de gas, los metaneros, el 60% de los buques metaneros entran a Escobar, entran a la hidrovía Paraná-Paraguay. Y el 51% de los cargamentos de GNL comprados en ARSA ingresan a la hidrovía Paraná-Paraguay. Y a esto hay que sumar 4.500 buques, 300.000 personas en cruceros y casi 102 cruceros que ingresan a Buenos Aires. Bueno, la importancia económica que tiene la hidrovía con estos datos que podemos ver y todo el negocio de granos, harinas y aceite, que es el principal rubro de exportación de la República Argentina, lo que ha llevado a la Bolsa a hacer un trabajo hace un tiempo atrás, donde analizábamos los beneficios económicos de llevar la profundización del tramo Timbúes, Puerto San Martín al océano, a 38 pies de profundidad. Ese trabajo está disponible, está a disposición de ustedes en el informativo semanal de la Bolsa, en la página web, en el número 1765 pueden encontrar el estudio realizado. Pero ahora se suma esto, el trabajo del Instituto de Desarrollo Regional. Es un trabajo que recoge, de alguna manera, distintos informes y estudios realizados sobre la hidrovía y sobre los beneficios económicos de la profundización y de otras acciones que, bueno, ahora Guillermo Wade y Murchison van a analizar los temas que están faltando concretamente en la hidrovía.
Este es un muy buen trabajo que suma de alguna manera la concientización y suma también trabajo, conocimiento a la problemática de lo que se viene, que es la finalización de las concesiones y la definición por parte de Argentina de cuál es la hidrovía Paraná-Paraguay que quiere tener. Bueno, esto es simplemente datos, de alguna manera, a disposición de ustedes en el PowerPoint. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Bueno, el detalle importante, ¿no? Bueno, a continuación tendremos la visión de Guillermo Wade, que es gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Es un reconocido autor de iniciativas y propuestas destinadas a facilitar el comercio internacional y tiene una larga experiencia en todos estos temas portuarios. Adelante, Guillermo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en nombre de la Cámara. Muy buenos los datos, como siempre, Julio. Y ahora vamos a la parte de normativas. O sea, básicamente, nosotros ¿con quién competimos? Nosotros, por un tema de hemisferio, competimos claramente con Brasil. Ahora, ¿qué es lo que hace a un cliente decidir Brasil o Argentina? Y uno puede ver, qué sé yo, el periodo de la venta, cómo lo tiene que cumplir, algún dato de calidad, como podría ser la proteína. Y, digamos, en ese contexto uno tiene una serie de gastos para traer después el barco, que son de capital, gastos operativos, de viaje, flota, rendimiento, eficiencia. Bueno, dentro de lo que son rendimientos y eficiencias, uno puede buscar indicadores que a uno le digan cómo puede llegar a ser la productividad del puerto, o sea, análisis de tiempo, ritmos de carga, temas de infraestructura. Eso lo hacemos desde los puertos y nos vamos fijando dónde realmente tenemos los impactos más importantes. Traje algo un poco, acá presencia de gente del Estado, entonces traje algunos temas que por ahí puede llegar a ser interesante para que repasemos. Está Martín, está Mortal, o sea, acá hay representantes con peso en la actividad, ¿no es cierto? Bueno, básicamente hay un rol que tiene el Estado que es el de garantizar los derechos constitucionales. Por un lado tenemos que garantizar libre circulación de bienes, objetos, etcétera, y por otro lado tenemos algunos problemas todavía que persisten, digamos, han bajado bastante, pero todavía seguimos teniendo alguna conflictividad sindical. Hoy mismo está ATE haciendo un paro, por suerte el SENASA no está siendo afectado y los barcos están saliendo sin ningún problema. Después el tema de, bueno, hoy inclusive hay una firma bastante importante con problemas para poder trabajar, ¿no es cierto? Tema de libre navegación en los ríos interiores. Hay a veces que, por ejemplo, no podemos mover los barcos porque no podemos darle servicio de amarre. Acá vi varias empresas de amarre y, bueno, es fundamental que trabajemos en una ley, en un decreto por lo menos, que declare como esencial el servicio de amarre. No puede ser que no podamos salir con los barcos al atraque. Después, otro tema que tiene también la subsecretaría, se trabajó muchísimo, ojo, en este tiempo, la verdad que han trabajado denodadamente y les saco el sombrero porque han trabajado en forma impecable. Pero bueno, la realidad es que sobre 99 puertos, 58 todavía siguen sin habilitación, con lo cual hay que trabajar en desburocratizar este tema. Buques destinados a otras provincias no deberían tener que pagar derechos adicionales que no corresponden. Por ejemplo, la Villa Constitución está cobrando la rada hoy. Eso no existe, no debería ser. Fraccionamiento de convoyes. Acá hay un tema que
vimos recién los números que planteó Julio y ven lo que viene moviéndose por la hidrovía en la parte barcacera. Bueno, el puente General Belgrano, ahora ya el año pasado se hizo la remoción de los problemas que tenía de algún par de barcazas que se habían hundido. Bueno, eso ya está. Ahora hay que ver para posicionar urgente las boyas, todo lo que es señalización, que a todo esto tiene que ser boyas fluviales, no las boyas esas gigantescas que realmente hay que rodearlas por poco. Bueno, eso permitiría bajar por lo menos con 30 barcazas, o sea, cualquier estudio de costos necesita que eso se desobstruya, o sea, que se haga la normativa lo antes posible. Y eso va a pagar seguramente el peaje que hoy están teniendo el problema desde el gobierno, ¿no? Después, bueno, en cuanto a infraestructura básica, se está trabajando muchísimo en todo lo que son accesos viales y ferroviarios. Se viene avanzando de nación, provincia, los municipios, todo el tema de los accesos, los peines, eso viene muy bien avanzado, pero hay un tema que es el tema de agua, que me parece que por ahí vale la pena. Ahora vamos a ver un slide que nos va a pintar, pero en mayo del 2021 vence la concesión de hidrovía, y si uno toma lo que pasó en el estudio anterior, desde el 1990 al 95, las instancias que fueron pasando en el tiempo como para llegar al concesionamiento. Bueno, como verán, si lo hacemos de atrás para adelante, tomando 2021, tendríamos que haber empezado en el 2016. Está bien, ya tenemos parte conocida de lo que queremos ver, pero esto nos está mostrando claramente que tenemos que ponernos a trabajar ayer. Esto es algo, lo pusimos uno arriba del otro, se ve claramente. Por supuesto, ahí tendremos que trabajar cámaras, bolsa, todo el mundo, todos a disposición, porque ahí tenemos que estudiar cuáles son las necesidades, si son más sitios de fondeo, que de hecho hoy no estamos por la mitad de lo que necesitamos. El tema de cruces de embarcaciones, lo dijo el capitán Bolis, es fundamental. Los barcos que salgan de Buenos Aires se quedan 10 kilómetros, esos 10 kilómetros tienen que ir en forma independiente, para que no estemos esperando y perdiéndonos las mareas. Eso es fundamental. Bueno, tenemos que ver el ancho de solera a partir del aumento de porte. Ahí vi que en el anterior decías próximamente 36, próximamente 28. Me parece bárbaro, hay que ir por parte, pero bueno, por ahora estamos en 24, aprovechando, y me parece que tenemos que seguir avanzando de a poco y en función de las necesidades básicas que tenemos que solucionar. Bueno, acá este es uno que había hecho en el 2016, que hablaba de sobrecostos. Cuando uno quiere ver si va a comparar cargar por Paranaguá, el costo que tiene versus cargar por ejemplo, San Lorenzo y completar en Bahía. Entonces uno, digamos, tiene que ver dónde está la producción, pero ahí claramente se ve que hay una distorsión de precios en la que tenemos que trabajar. En ese sentido, bueno, se hizo un decreto que lo hizo la subsecretaría del tema del practicaje. Ya se ve claramente que esto está impactando en un porcentaje importante en el Río de la Plata. Ahí está, esto es el impacto que ya se produjo desde ese entonces, y este es el impacto que se produjo en el Río Paraná. Bueno, todavía queda ver el tema de los prácticos de puerto, que hoy está inclusive un poquito más arriba. Son temas que tendrán que seguirse charlando. Ahora Martín habló de que se va a revivir nuevamente el diálogo con los prácticos, así que me parece que ese número puede ayudar. A ver, vamos a títulos porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Dentro de las cosas que hay que hacer, me parece que hay que trabajar. Tenemos un convenio internacional que Argentina está adscrito a eso y está aprobado por una ley argentina. Bueno, hay que trabajar. Los barcos en otros lados, los barcos entran, operan y se van. 72 horas antes, con toda la comunicación, uno va a cualquier puerto, qué sé yo, europeo, y ya tienen toda la información y el barco hace súper rápido.
Y después, si quieren hacer una visita de estado rector de puertos, lo que sea, se puede hacer perfectamente. Pero en esto hay que trabajar para que sea igual que migraciones, una entrada, una salida del país. Esto de que estamos con el barco entra a San Lorenzo, sigue cargando en, no sé, en Punta Alvear, y después va a completar a Bahía Blanca. 2 horas de entrada, 2 horas de salida y vuelta por cada puerto. Realmente es un tiempo que no nos podemos dar el lujo de perder. Otro tema también que tenemos que ver es que, bueno, se hicieron algunas restricciones, por lo cual ahora nos estamos perdiendo cargar los Handymax completos, y bueno, tenemos que repasar un poco porque el día que reboten los precios y los fletes lo vamos a sufrir. Hoy en día, por ejemplo, esperamos las determinantes como, no sé, o sea, en la época se navegaba de día, después se navegó a las 24 horas, hoy estamos esperando a las 10 de la mañana que salga la nueva determinante para poder salir. En ese tema nosotros nos comprometimos, vamos a traer información y datos y vamos a tratar de navegar las 24 horas. Las 24 horas de navegación es fundamental, no puede ser esperar a determinada hora con 2 pies. Entonces cargamos todos al mismo tiempo. Al mediodía terminamos todo y salimos en fila india, y ya nos pasó que en algún momento se varó un barco y después empezaron a varar todos uno atrás del otro porque no tenían dónde fondear. Y eso no puede pasar. Bueno, el gobierno está trabajando muy bien con avanzar con el reglamento de formación de capacitación del personal embarcado y marina mercante. Así que bueno, lo que no tiene que pasar es lo que pasa hoy, que estamos esperando hasta que tengamos un práctico, 4 o 5 años de escuela de náutica, cuando se reciben de oficial, después tienen que navegar con un capitán, después tienen que capacitarse con un práctico, y van pasando los años y nosotros tenemos que ir focalizados. No importa si tenemos que ver cómo va a funcionar como armador, no, hay que focalizarse en la parte de navegación. Tenemos que sacar antes, y eso va a facilitar la competencia para que tengamos más prácticos. Bueno, después, ahora voy a hacer un ping-pong de cosas también que hay que ver. El SENASA mejoró muchísimo con todo este tema de las inspecciones de bodega. Quedan algunas cosas como la incineración de basura y no tener que bajarla con los costos que tenemos acá extralimitados. Después el tema de la agilización de las declaratorias del dragado, ahí le pongo los números de disposición, agilización también de los amarraderos que todavía siguen con un tema burocrático, el tema de incorporar un margen de tolerancia para que los agentes marítimos no sufran sanciones para lo que es las destinaciones suspensivas de removido a granel. Después, bueno, en el UAN es fertilizante CABES que tienen que empezar la descarga y hay que esperar que vengan un par de inspectores de Buenos Aires que a veces inclusive lo dicen por teléfono. Ese tipo de cosas ya no puede pasar más porque, digamos, no van a ser explosivos con el UAN. Perdón que me adelanté. Retroceso, página. A ver. ¿Para atrás? No. Ahí estamos. Bien. Después, bueno, resolución. Se está trabajando bastante bien, tengo entendido, está avanzando para lo que es zona primaria aduanera. Después, bueno, el tema de eliminar la obligatoriedad de los serenos, también tengo entendido que se está trabajando. Bueno, hay cosas todavía que siguen sucediendo, se les sigue cobrando estiva a barcos de mineral, cargan a 1/3 de bodega, eso no debería existir más. Puse estos puntos, hay más para trabajar, tenemos barcos que están parados por fuertes vientos, hay que trabajar, hay una reglamentación de prefectura, tenemos que, me parece, que profundizar ahí para tratar de encontrar la respuesta técnica a esa cuestión que también nos deja bastante parados los embarques. Bueno, esto es un ping-pong de algunas de las tantas cosas, no les quería aburrir porque tengo 15 minutos nomás, así que muchas gracias. Bueno, gracias Guillermo, y la verdad que los dos oradores me han facilitado el trabajo porque han cumplido a reglamento con el tiempo. Y ahora escucharemos a Roberto Murchison. El ingeniero Murchison es el CEO del grupo Murchison, presidente de Terminal Zárate Sociedad Anónima, vicepresidente de Murcan
Terminal de Servicios Portuario Patagonia Norte y director ejecutivo de Murchison, Uruguay. Además, es vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. Por otro lado, Roberto es ingeniero del ITBA y tiene un MBA como máster en Administración de Empresas del MIT. Lo escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Espero que cuando les bajen las luces no se duerman. La verdad que hablar después de comer y con las luces apagadas es suicida. Pero bueno, en primer lugar quiero aclarar que voy a estar hablando más como CEO del Grupo Murchison que como vicepresidente de la Cámara de Puertos. La gran parte de la agenda de la Cámara de Puertos en realidad fue tocada por Guillermo, y como sabíamos que íbamos a compartir acá el escenario, decidí dejarle a él más bien los temas que tienen que ver con la Cámara y específicamente con la hidrovía o con la zona de los puertos de Rosario. En primer lugar, a ver si funciona esto. ¿El rojo? No, el rojo es el punto. Bueno, vamos con la flechita. Ahí. Como no me están pagando, van a tener que aguantarse un poco de propaganda de la empresa. En primer lugar, somos una empresa que cumplimos 120 años el año pasado. Tenemos unos 2.000 colaboradores, operamos unos 650 buques en unos 7 puertos a lo largo de la costa argentina. Movimos unos 160.000 TEUs y nuestro plan de inversión para los próximos 3 años ronda los $66 millones, de los cuales la gran mayoría de eso es un préstamo que tenemos de la Corporación Interamericana de Inversiones, que creo que ya no se llama más así, se llama BID, es parte del BID. Así que ese es un poco un resumen de la empresa para los que no me conocen y quieren saber un poco más. También pido disculpas, esta presentación en realidad la hice pensando que iba a haber un ping-pong de preguntas y respuestas sobre el cierre, así que por ahí hay algunos temas que van a requerir un poco más de profundidad, pero bueno, les tiro los títulos. Básicamente les quiero dar un poco el contexto, por lo menos como lo vemos nosotros en la empresa, ver 2 temas que tienen que ver con la estructura de costos y la competitividad, y luego brevemente una opinión de la licitación del Puerto de Buenos Aires y algo que está relacionado a mucho que se habló de la hidrovía, el tamaño de los buques, mencionar algo de multimodalismo, que creo que es algo que hay que empezar a ponerlo más en agenda. Y finalmente la semana pasada se dio a conocer a la opinión pública que hemos sido preadjudicados, diría, a una terminal de vehículos de Mobile, Alabama, Estados Unidos. Así que traje una primicia acá para comentarles. Así que empezamos con el contexto. Básicamente, si uno mira los últimos 11 años, las barras celestes que están arriba son contenedores, las grises de abajo son vehículos. La tasa de crecimiento de contenedores en los últimos 11 años es menos 0,6%. O sea, movemos un poco menos contenedores que hace 11 años. Siempre me llama la atención cuando escucho al empresariado quejarse de las importaciones. Me pregunto por dónde estarán entrando. Yo no las veo en los contenedores. Es interesante si hablamos de contenedores, el cuadro acá arriba a su derecha. Argentina mueve más o menos 1.600.000 TEUs. Australia 7.600.000, o sea, unas 5 veces más. Chile mueve 2,6 veces más. Ambos países que tienen más o menos la mitad de la población que la Argentina, ambos países que tienen gran parte de su PBI en minería. ¿Está bien? Así que a mí siempre me llama la atención estos números. Esto a mí me hace muy optimista porque quiere decir que los contenedores van a tener que crecer mucho en la Argentina. Somos un país muy cerrado, a pesar de que se escuchan otras cosas en la prensa, y me parece que si bien hoy hay capacidad ociosa en contenedores, nosotros estamos invirtiendo en contenedores basados en esto, en que la Argentina, en relación a su PBI, a su población, mueve muy pocos contenedores. En cuanto a autos, la Argentina es un país que
por su tamaño diría que tiene una industria automotriz bastante interesante. Normalmente países como los nuestros no tienen una industria automotriz tan grande, y esto tiene que ver con intercambio de vehículos y toda la relación de Mercosur con Brasil. Y acá ha habido en los últimos 11 años un crecimiento de más o menos casi el 5%, 4,8%, y esto incluye, digamos, el ciclo recesivo que ha tenido tanto la Argentina como Brasil en estos últimos años, que recién ahora ambos países están saliendo de ese tema y se empieza a ver un crecimiento grande en esto. Así que en términos generales, a pesar de que la línea es plana, soy optimista. Mi padre sabía decir que él siempre fue optimista y siempre estuvo equivocado, pero bueno, espero no estar equivocado. El próximo tema que quería compartir con ustedes es un poco de estructura de costos. Se está hablando mucho, creo que esto es un progreso. Me parece que es sano que en Argentina empecemos a hablar de los problemas de costos que tenemos. Esto es una terminal, no voy a dar el nombre, pero tiene unos 1000 empleados, así que más o menos se pueden dar cuenta de quién es. El 54% de los costos, esto para los contadores es costos más todos los impuestos, ¿también? Porque algo como impuesto a las ganancias en realidad a veces no se pone en costos. Dicho otra, no incluye las utilidades, que hago una mención normal, nomás en términos generales, por lo menos lo que yo he visto, las utilidades de los puertos argentinos no son más altas que las de la región. En la región, tanto Chile como Brasil tienen puertos que cotizan en bolsa, así que podemos ver bien sus números, y en general estamos por abajo de esos números. Pero básicamente, si uno mira estos números, el 39% de nuestro costo, o costo más impuestos, como habría que decirlo correctamente, es costo de bolsillo de mano de obra, o sea, lo que el empleado se lleva en mano. Tenemos, mi primer proveedor es el Estado, entre las cargas sociales, los impuestos, ganancias, ingresos brutos, cheque y las habilitaciones aduaneras, suman un 27% de mis costos, y luego todo lo demás costos que tienen que ver con mantenimiento, repuestos, camiones, terceros y demás es otro 27%. Lo otro que es llamativo es que las amortizaciones, que para una empresa que invierte mucho en infraestructura son muy bajas, es 4%. Esto tiene que ver no con que no invertimos, sino que invertimos, pero se contabiliza en pesos y hasta ahora no se permite ajustar, con lo cual rápidamente se deprecia y por ende uno no termina haciendo jugar contra los impuestos. Así que esto es un poco la situación. Como verán, no es tan fácil trabajar sobre los costos, pero sí creo que hay que hacerlo. Nosotros estamos trabajando bastante en este tema y la forma de mejorar este tema es productividad. Es una palabra que se está usando mucho y me parece bien que se use. Y la verdad que veo bien parados a los gremios acá, por lo menos en nuestro caso, los hemos visto que han entendido el tema y han trabajado con nosotros en cambiar esquemas o incentivos de productividad que alineen más el trabajo, digamos, el ingreso adicional que tiene el trabajador con el ahorro de costos que tiene la empresa. Así que nosotros hemos progresado bastante en este tema en el último año y creo que muestra cierta madurez por parte del sector gremial en este tema. Evidentemente, hablar de la parte que se lleva al Estado es complicado. Un Estado tiene déficit y un déficit muy grande, pero bueno, como verán, es una parte importante de los costos y bueno, tendremos que trabajar sobre el otro 27%, pero me parecía interesante compartirlo con ustedes. Este otro gráfico está relacionado al anterior porque tiene que ver con costos laborales. Estos son varias operaciones en distintos puertos en la Argentina y este es el costo de las 6 horas de un estibador base en todas estas operaciones. En los puertos en donde no tomamos gente de un pool, que hay puertos en que tomamos gente de un pool, por ejemplo, acá en San Lorenzo tomamos gente de un pool que es del SUPA, pero en otros puertos también lo hacemos. Hay otras operaciones en donde tenemos empleados nuestros y ahí además tenemos que pagar ART, tenemos ausentismo, tenemos accidentes, todo eso ha sido agregado. Entonces acá más o menos se está comparando manzanas con manzanas y me pareció, cuando lo vi, me pareció increíble. O sea, la diferencia
que hay en el costo de 6 horas, que va desde 1.000 pesos las 6 horas hasta casi 5.000. He decidido no poner el nombre de los puertos porque si no las negociaciones gremiales van a ser muy complicadas, pero sí me parece que hay algo para ver y que no tiene que ver con los costos portuarios, que es que este grupo que ven acá, a diferencia de este, en parte tiene que ver con operaciones, por ejemplo, los puertos patagónicos en general tienen un plus adicional porque están en la Patagonia, digamos, y es más caro vivir allí. Pero en general se da que todos estos son puertos públicos abiertos, a diferencia de estos en donde hay terminales privadas, pero también hay puertos públicos que han sido concesionados o que funcionan terminalizados. ¿Está bien? Acá para mí hay un tema de gobernanza, y cuando digo un tema de gobernanza no estoy tirando la pelota afuera porque formamos parte de esa gobernanza en esos puertos, somos estibadores de hace años en muchos de ellos y hemos participado en la mayoría de las negociaciones gremiales, pero evidentemente acá hay un tema en donde se ha escapado la liebre o la tortuga, no sé cómo decirlo, y hay que trabajar sobre este tema y sobre la gobernanza en esos puertos para asegurarse de tener mayor control de los costos de lo que se ve en este tipo de puertos, en donde la gobernanza me parece más clara. Acá en general hay consorcios de gestión, aquí en general son puertos públicos abiertos. Es lo que quería mostrar con esto. Puerto de Buenos Aires. ¿Qué puedo decir? No, simplemente me parece súper importante que se dé a conocer cuál va a ser el proceso licitatorio y cómo, principalmente porque el Puerto de Buenos Aires, a grandes rasgos en el rubro contenedores, rige el esquema tarifario y debe mover fácilmente el 60% más o menos debe ser de los contenedores, con lo cual hay que darle más claridad a este segmento de la industria que tiene una gran incertidumbre hasta que no se haga la licitación. Creo que en el corto plazo esto no es un problema grande, si se empieza a extender puede empezar a afectar decisiones de inversores, de actores que están afuera del Puerto de Buenos Aires, porque como esto es una parte tan grande del mercado de contenedores, me parece importante darle más claridad. El otro tema que yo veo con el Puerto de Buenos Aires, no lo sé oficialmente, porque no sé si ha habido comunicación oficial, creo que no, pero sí periodísticamente se habla de inversiones muy grandes. Me parece que hay dos temas que generalmente son difíciles de manejar. Tener inversiones muy grandes y bajar tarifas. O sea, en general, si hay inversiones grandes, requieren tarifas acordes para pagar esa inversión, y veo que se hablan de números muy grandes en el Puerto de Buenos Aires. Es simplemente un pensamiento. Nosotros, en principio, operamos como depósitos fiscales en el Puerto de Buenos Aires, no como operadores portuarios, y en general el tamaño de las terminales portuarias o de las terminales que resultarían de una licitación en el Puerto de Buenos Aires haría que nos quede un poco grande a nosotros, pero sí como actores de la industria de contenedores me parece importante que se empiece a explicar bien cómo va a ser la licitación, cuándo va a ser y todos esos temas. Con un poco de suerte nos comenta más tarde hoy. Tamaño de los buques, este es un tema también importante, en especial para el Puerto de Buenos Aires, pero también para todo el sistema. Hoy en las presentaciones esta mañana mencionaron esto, se ha mencionado mucho, no voy a profundizar, simplemente decir un tema que no sé si se ve tan claro. Nosotros operamos principalmente en lo que se llamarían puertos secundarios o puertos en donde los contenedores llegan con transbordo. Puerto Rosario en lo que es contenedores es similar, Zárate es así, Puerto Bahía Blanca también, en general transbordan en Brasil y los puertos patagónicos también, o en Uruguay o en Brasil, digamos. Con lo cual el tamaño de los buques en mis operaciones tanto no me afecta. Pero ¿qué pasa? Si como país no hacemos lo que podamos hacer para recibir los buques lo más grande posible que dé el sistema económicamente, que yo no me dedico a esto y no he hecho un estudio, tarde o temprano, en el extremo, toda la carga vendría por transbordo. Si eso pasa es un desastre, porque todos los ahorros que tienen las navieras por poner buques más grandes, por ejemplo, de Asia a Sudamérica, se los van a comer esos ahorros en Brasil y la Argentina va a hacer lo que salga a ponerlo en Brasil más los costos de transbordo.
En la medida que haya buques que vengan en forma directa, esos buques que van a Brasil y transbordan para Argentina tienen que competir con los que vienen en forma directa, con lo cual, con el ahorro que tienen por poner buques más grandes, tienen que subsidiar parte del costo de transbordo, y está bien que sea así, porque ellos están de alguna forma utilizando a los puertos brasileños como puertos concentradores y tienen que utilizar parte del ahorro de costos para solventar los gastos adicionales por transbordar, digamos. Entonces, para mí, no sé si quedó bien claro el punto, si no me hacen preguntas después en el break, pero básicamente me parece súper importante que la Argentina haga todo lo posible por recibir los buques lo más grande posible. Se hablan de buques de 14.000 TEUs, parecería ser el buque que va a estar en la costa este de Sudamérica, y me parece bueno que se esté trabajando en función de eso. Esto incluye no solo calado, incluye manga, y bueno, se ha hablado mucho del tema de hidrovía y la necesidad de zona de cruce, de radas y todo ese tema, pero este también es un tema importante. Multimodalismo, se está trabajando mucho en la infraestructura, me parece muy bien, y me parece bien lo que está haciendo el gobierno en ese sentido. Creo que podemos trabajar un poco más en los procesos. Hay situaciones que, en especial muchos de los procesos aduaneros, atentan contra el multimodalismo, y me parece que por ahí sería bueno juntar actores juntar a varios de los actores de la industria y trabajar un poco en cómo tratar de racionalizar un poco más esos procesos. Un ejemplo se me viene a la cabeza: un tren que llega, por ejemplo, a Zárate, tiene que estar nominado el camión que lo va a llevar del tren a la terminal portuaria, y el contenedor no puede estar esperando en el piso, tiene que o estar sobre el tren o sobre el camión, con lo cual se alenta la descarga del tren. Ahora, ese camión sí puede parar en una estación de servicio y tomarse un mate y todo lo demás, pero no puede estar el contenedor sobre el piso en un lugar que esté vigilado y demás. Para hacerlo tiene que ser una zona fiscal, con lo cual hay que darle ingreso a un área fiscal, y todo esto burocratiza, digamos. Creo que hay que tratar de ser más prácticos y pensar más en términos de multimodalismo. Es una palabra que creo que la estamos perdiendo, y me parece que si vamos a trabajar sobre los costos hay que hablar más de esto y trabajar más sobre los procesos. El gobierno está haciendo bien en trabajar sobre la infraestructura. Finalmente, para terminar, les doy la primicia de esta pequeña terminal de vehículos que en realidad hemos sido elegidos la oferta preferida, ese fue el término. Es una terminal de unos 250.000 vehículos. Su objetivo principal es llevar carga mexicana, que llegaría por barco al puerto de Alabama, que está en el Golfo, y luego ahí el puerto de Alabama tiene muy buena conexión ferroviaria, no sé si se llega a ver ahí, pero ahí hay conjunto de parrillas ferroviarias, y bueno, ese es un poco a lo que se dedicaría esta terminal. Es una inversión que el 80% la hace la autoridad portuaria, esto me pareció muy interesante, y el 20% lo haremos el operador. El operador es un consorcio entre Terminal Zárate y SAAM. SAAM es una empresa que cotiza en bolsa en Chile, que tiene remolcadores, puertos y logística, y bueno, nos hemos juntado para presentarnos en esta licitación. En principio deberíamos estar empezando las operaciones en el 2019. La autoridad portuaria antes tiene que volver a... Esto es una terminal que hoy es ¿cómo se llama? De carbón, y la tienen que rehacer para ser una terminal de vehículos. Así que este es un poco el proyecto. Así que bueno, creo que he tocado más o menos todos los temas. No tenemos preguntas, pero si alguno me quiere agarrar en la salida, estoy a disposición. Gracias. Gracias. Bueno, agradeciendo entonces a los panelistas, damos por finalizado este panel, y creo que fue bastante esclarecedor en cuanto a las perspectivas que tenemos y las posibilidades que tiene Argentina. En particular, el último anuncio que hizo Roberto Murchison indica que estamos con la tecnología, el know-how
necesario como para ser elegido para estar presente en los puertos del primer mundo, digamos. Gracias. Muy bien. Claro, un merecido aplauso para Carlos Jaskelioff y para todos los disertantes por este panel que nos han brindado. En este marco de público que realmente, como les decía hoy temprano a la mañana, un público sumamente respetuoso, y poder conservar a lo largo de la tarde y de toda la jornada este volumen de público también es importante. En una jornada que nos ocurre todos los años es sumamente intensa. Y esto de las preguntas, bueno, a veces con semejante programa no hay el tiempo suficiente y aprovechamos esos cafés y esos breaks para estar en contacto y poder conversar. Vamos a convocar, por favor, a los integrantes del próximo panel. Pablo Jukic será quien actuará como moderador, aquí lo veo, a Ángel Elías también, adelante, por favor, Gonzalo Mórtola y Juan Paverolis. Adelante, bienvenidos. Les voy adelantando que más adelante tendremos la presentación de la Zona Franca Santafesina, la presentación de Prefectura Naval Argentina, para cerrar este encuentro con el último panel,